En los tribunales no siempre gana la verdad. A veces gana la historia que mejor se cuenta, y otras gana el miedo. En la historia de hoy me vi atrapado en un caso que parecía sencillo desde fuera. Un crimen brutal, un acusado vulnerable y una ciudad entera pidiendo justicia. Pero cuanto más me acerqué a la verdad, más claro tuve algo inquietante. No todos los monstruos gritan, algunos susurran. Y el peor error que puedes cometer es creer que ya sabes quién es el culpable. Cuando entré por primera vez en la sala de interrogatorios, el silencio pesaba más que cualquier palabra. El acusado estaba sentado frente a mí, con la mirada baja, las manos juntas, como si rezara en silencio. Era joven, demasiado joven para el crimen que le atribuían. «No tengo nada que esconder», me dijo sin mirarme. «Yo no hice nada». La policía afirmaba lo contrario. Un crimen brutal dentro de una iglesia, un arzobispo respetado, un cuerpo encontrado sin vida en el altar. Todo apuntaba a él. Me senté despacio, sin prisas, observándolo. Había algo en su forma de hablar, una calma que no encajaba con la situación. O estaba completamente roto por dentro, o era el mejor actor que había visto jamás. «¿Sabes por qué estás aquí?», le pregunté. Asintió lentamente. «Porque alguien necesita que yo sea el culpable». Esa frase me atravesó más de lo que esperaba. Revisé el expediente una vez más. Huellas, testigos, confesión inicial, demasiadas pruebas, demasiado limpio, y aún así, algo no cuadraba. Horas después, mientras hablaba con uno de los detectives del caso, noté la presión en su voz. «Este chico es culpable, punto. No le des más vueltas», me dijo. «A veces la respuesta es la más sencilla». Pero yo ya había aprendido que en los casos más mediáticos, la respuesta sencilla suele ser la más peligrosa. Esa noche, al volver a casa, no pude dormir. No dejaba de pensar en su mirada. No era miedo, no era culpa, era control. Al día siguiente, pedí acceso a las grabaciones de los interrogatorios iniciales. Ahí fue donde todo empezó a torcerse. En una de las cintas, cuando el detective levantó la voz, el acusado hizo algo casi imperceptible. Levantó la cabeza y sonrió. No una sonrisa nerviosa, no una sonrisa de alivio, una sonrisa breve, calculada, como si disfrutara del momento. Apagué el vídeo de golpe. En ese instante lo supe. No estaba defendiendo a un inocente, estaba entrando en un juego, y aún no sabía las reglas. Volví a verlo 2 días después, esta vez en una sala más pequeña, más cerrada, sin ventanas. Un lugar pensado para que el tiempo se diluya y la mente empiece a traicionar a quien se queda demasiado tiempo dentro. Se sentó frente a mí con la misma calma que la primera vez, la misma postura, las mismas manos juntas, el mismo tono de voz suave, casi infantil. «¿Te tratan bien aquí?», le pregunté, rompiendo el silencio. Asintió despacio. «Sí, son amables conmigo». Esa respuesta me incomodó más de lo que debería. No había rencor en su voz, no había miedo, solo aceptación. «Quiero que me cuentes otra vez qué pasó en la iglesia», le dije. «Desde el principio, sin prisa». Tragó saliva. Por primera vez noté una ligera tensión en su cuello. «Estaba limpiando», empezó. «El arzobispo me llamó a su despacho. Dijo que necesitaba ayuda». Mientras hablaba, yo lo observaba con atención. Cada gesto, cada pausa, cada respiración. Había estudiado decenas de interrogatorios en mi vida, y algo en él seguía sin encajar. No hablaba como alguien que revive un trauma. Hablaba como alguien que repite una historia bien aprendida. «¿Y luego?», insistí. «Luego», dudó. Todo se volvió confuso. «¿Confuso cómo?». Levantó la mirada lentamente, como si no fuera yo. Esa frase se quedó suspendida en el aire. Me recosté en la silla, fingiendo calma, pero por dentro sentí una punzada de inquietud. Había escuchado muchas excusas a lo largo de los años, pero esta
No sonaba a una excusa, sonaba a una advertencia. Horas después, revisé de nuevo las grabaciones, no solo las del crimen, las de los interrogatorios previos, las conversaciones con los agentes, los silencios. En una de ellas, cuando creía que nadie lo observaba, su rostro cambiaba. No mucho, solo lo suficiente. La espalda más recta, la mirada más firme, la voz distinta. Era como si alguien más estuviera ahí, esperando el momento adecuado para salir. Esa noche hablé con el detective principal. «Este chico no es lo que parece», le dije. El detective suspiró, cansado. «Todos los acusados intentan parecer algo que no son». «No», respondí. «Este intenta no parecer lo que es». No me creyó. Nadie lo hizo. Pero yo ya estaba demasiado dentro del caso como para dar marcha atrás. Empecé a investigar su pasado, su infancia, los informes psicológicos que nadie había querido leer con atención. Ahí fue donde encontré la grieta. Traumas antiguos, silencios prolongados, cambios de comportamiento desde muy joven. No era una justificación, era una explicación. Y lo peor de todo, era que empezaba a entender cómo alguien podía cometer un crimen sin sentirse culpable. Porque si no eres tú quien actúa, ¿cómo puedes sentir remordimiento? Cuando volví a verlo por tercera vez, algo había cambiado. Esta vez fue él quien habló primero. «Usted no debería defenderme», dijo con una leve sonrisa. «Este caso no va a terminar bien para nadie». Lo miré fijamente. «Eso aún está por verse». Sonrió otra vez, pero esta vez no había nada de inocente en esa sonrisa. Volví a sentarme frente a él con la sensación incómoda de que, esta vez, el interrogatorio no iba a ser igual. No porque yo hubiera cambiado de estrategia, sino porque algo en su forma de mirarme me hizo entender que ya sabía exactamente por qué había regresado. No bajó la cabeza, no fingió nerviosismo, no buscó refugio en el silencio. Me observaba con una atención tranquila, casi curiosa, como si estuviera esperando que yo diera el siguiente paso en un juego que llevaba ventaja desde el principio. La sala era la misma, pequeña, cerrada, con esa luz artificial que no deja sombras donde esconderse, y aún así tuve la sensación de que él estaba más cómodo que yo. Mientras me acomodaba en la silla, revisando unos papeles que ya conocía de memoria, sentí cómo el peso del caso empezaba a transformarse en algo distinto, más personal, más peligroso. Ya no se trataba solo de defender o acusar, se trataba de entender a quién tenía delante. Comencé a hablarle despacio, sin levantar la voz, contándole lo que había encontrado en su expediente, los informes psicológicos olvidados, los episodios de su infancia que nadie había considerado relevantes, y mientras lo hacía, observaba cómo su expresión apenas cambiaba, como si todo aquello no le sorprendiera en absoluto. No me interrumpía, no negaba nada, simplemente escuchaba, y esa actitud fue lo que más me inquietó, porque no era la reacción de alguien acorralado, sino la de alguien que se reconoce en lo que oye. Le expliqué que había personas que, sometidas a ciertos traumas, aprendían a protegerse de una forma muy particular, separando partes de sí mismas para sobrevivir. Y mientras hablaba, noté algo sutil pero claro. Su respiración se volvió más lenta, su postura más firme, como si esas palabras no lo expusieran, sino que lo reforzaran. No estaba incómodo, estaba atento. Entonces levantó la mirada y, sin necesidad de decir nada explícito, dejó claro que entendía perfectamente el camino por el que yo estaba avanzando. En su rostro apareció una media sonrisa, apenas perceptible, no burlona, no desafiante, sino controlada, calculada, como si hubiera decidido concederme un pequeño adelanto de la verdad sin revelarla del todo. En ese instante comprendí que el mayor error no había sido subestimarlo, sino pensar que él no sabía quién era realmente. Continué, hablándole de responsabilidad, de culpa, de lo que ocurre cuando alguien comete un acto terrible
y luego tiene que convivir con ello, esperando ver alguna grieta, algún gesto de conflicto interno. Pero lo que encontré fue justo lo contrario: serenidad. Una serenidad inquietante que me obligó a aceptar una posibilidad que no quería admitir. Tal vez el problema no era que no recordara el crimen, sino que quien lo cometió no sentía la necesidad de recordarlo. Cuando finalmente habló, lo hizo sin dramatismo, sin levantar el tono, con una voz firme que ya no sonaba frágil ni confundida. No negó nada de forma directa, pero tampoco confesó. Se limitó a señalar con palabras cuidadosamente escogidas que a veces la gente ve solo lo que necesita ver, que hay verdades que resultan más cómodas cuando se dividen y que no todos los silencios significan ignorancia. Mientras lo escuchaba, sentí como una tensión fría me recorría el cuerpo, porque cada frase suya parecía diseñada no para defenderse, sino para medir hasta dónde estaba dispuesto yo a seguir. Al terminar, el silencio volvió a llenar la sala, pero ya no era el mismo silencio del principio. Ahora estaba cargado de significado. Él sabía que yo empezaba a comprenderlo, y yo sabía que al hacerlo, me acercaba peligrosamente a una verdad que podía destruir por completo el caso tal y como estaba planteado. Cuando me levanté para salir, tuve la certeza de que aquel encuentro no había sido un interrogatorio, sino una advertencia. Y lo peor de todo era que, en el fondo, una parte de mí empezaba a preguntarse si estaba preparado para lo que vendría después. Salí de la sala con la sensación de que algo se había desplazado definitivamente bajo mis pies. No era miedo exactamente, sino una incomodidad más profunda, la certeza de que había cruzado una línea invisible al intentar comprenderlo demasiado bien. En los pasillos del edificio, mientras la gente caminaba ajena a lo que ocurría entre aquellas paredes, me di cuenta de que el caso ya no se trataba de probar si era culpable o inocente, sino de decidir hasta dónde estaba dispuesto yo a llegar para sostener la versión que estaba construyendo. Durante los días siguientes, el juicio avanzó con una normalidad inquietante. Testigos, declaraciones, expertos que hablaban de traumas y de mente fragmentada como si se tratara de conceptos abstractos, y no de algo que pudiera convertirse en una coartada perfecta para un crimen atroz. Yo escuchaba, tomaba notas, intervenía cuando era necesario, pero en el fondo sentía que todo aquello era una representación cuidadosamente ensayada. Cada palabra estaba medida, cada gesto calculado, y él lo sabía. Lo veía en su forma de sentarse, en cómo me observaba desde la distancia, tranquilo, seguro de que el discurso estaba funcionando. Hubo un momento concreto, mientras un especialista explicaba los efectos de ciertos traumas infantiles, en el que nuestras miradas se cruzaron. No fue un intercambio largo, apenas un segundo, pero fue suficiente. En sus ojos no había confusión ni miedo, sino reconocimiento, como si supiera que yo empezaba a comprender no solo su estrategia, sino también mi propio papel dentro de ella. En ese instante sentí algo cercano a la culpa, porque entendí que mi inteligencia, mi experiencia y mi deseo de ganar el caso estaban siendo utilizados como herramientas para sostener una verdad incompleta. Esa noche volví a revisar todo desde el principio, cada grabación, cada informe, cada palabra pronunciada en la sala, y cuanto más avanzaba, más claro se volvía algo que había intentado evitar. No estaba defendiendo a un joven confundido, sino protegiendo una estructura cuidadosamente construida para que nadie mirara demasiado cerca. No había contradicciones evidentes, porque no hacían falta. La historia era sólida, lógica, casi impecable. Demasiado. Cuando volví a verlo, ya no fingí normalidad. Me senté frente a él con el peso de esa certeza, y por primera vez desde que comenzó todo, sentí que la ventaja no estaba de su lado. Le hablé sin rodeos, sin teorías, sin rodear la verdad, dejando claro que entendía el mecanismo, que sabía cómo había aprendido a compartimentar, a ceder el control cuando le convenía y a recuperarlo cuando era necesario.
No lo acusé directamente. No hizo falta. Su reacción fue mínima, pero reveladora. Una leve tensión en la mandíbula, un silencio más largo de lo habitual. Y luego, una frase dicha con calma absoluta, como quien acepta que el juego ha cambiado. Me dijo que a veces la gente cree que descubrir la verdad significa manejarla y que no siempre es así. Que hay verdades que, una vez comprendidas, te obligan a decidir quién eres realmente. Al escucharlo, supe que el caso ya no iba a resolverse en un tribunal, sino en un lugar mucho más incómodo, mi propia conciencia. El veredicto llegó envuelto en formalidades, palabras técnicas y aplausos contenidos. Para el público, el caso quedaba cerrado. Para la prensa, era una historia bien contada. Para el sistema, una victoria. Pero para mí, nada de eso significaba alivio. Mientras la sala se vaciaba y las voces se apagaban, me quedé sentado observando un espacio que ya no me decía nada, con la sensación de haber participado en algo que no podría deshacer. No volví a verlo después de eso. No hizo falta. Sabía que, donde estuviera, seguiría exactamente igual, tranquilo, consciente, intacto. Porque el verdadero triunfo no había sido evitar una condena concreta, sino demostrar que la verdad puede adaptarse si se presenta de la forma adecuada. Y yo había sido parte esencial de ese proceso. Con el paso del tiempo, entendí que no todos los crímenes dejan marcas visibles. Algunos se esconden en decisiones aparentemente racionales, en argumentos bien construidos, en silencios estratégicos. Son esos los que más perduran, porque no se pueden señalar con el dedo ni encerrar entre cuatro paredes. Se quedan contigo. Hoy, cuando alguien me pregunta por ese caso, respondo lo justo. Digo que fue complejo, que había muchos factores, que no todo es blanco o negro. Pero nunca digo lo que realmente aprendí, que hay monstruos que no necesitan violencia para ganar, y que a veces el mayor error no es creer en la mentira, sino entenderla demasiado bien. Porque cuando comprendes de verdad cómo funciona el mal, ya no puedes fingir que no lo has visto. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, suscríbete para no perderte los próximos casos y cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho tú en su lugar. Quiero leer todas tus teorías.